El proceso de golpe de Estado continúa en Honduras, hoy encabezado por el señor Porfirio Lobo Sosa. Es un régimen débil, en primer lugar, no cuenta con el aval de la mayoría de los hondureños, porque en las supuestas elecciones que fueron fraudulentas, él obtuvo, ni siquiera llegó a un 30% del electorado nacional. Él está prácticamente amparado por el gobierno de los Estados Unidos y por el ejército, que controla también el gobierno de los Estados Unidos. Entre los finales del mes pasado y principios de este mes, se asesinaron a 5 campesinos que tenían una toma de tierras y asesinaron a 2 periodistas. Además de eso, han asesinado a un sindicalista, a un maestro y a una mujer. Esta es una continuación de una serie de asesinatos que se han cometido en el país y que los ha callado la prensa internacional, fundamentalmente la prensa ligada al gobierno de los Estados Unidos o a los gobiernos que apoyan a los golpistas. En este proceso de golpe de Estado ha habido 41 asesinados en manifestaciones o asesinados en formas selectivas. Ha habido más de 100 asesinados en los toques de queda y en los momentos que ha habido estado de sitio. Estas y otras cosas más suceden en el país. Y esto definitivamente a nosotros nos preocupa mucho, porque en momentos como en la actualidad hay países que quieren reconocer a este supuesto gobierno. Además de eso, hemos pedido que no solamente no se reconozca, sino que se reconozca al Frente Nacional de Resistencia Popular como instancia beligerante, que se exija el respeto a los derechos humanos, que los militares vuelvan a sus cuarteles, y por otro lado, que todo lo que se refiere pues a la impunidad que hay en el país, y lo mismo que vuelvan los exiliados a su patria. En Honduras, si tú vas a leer la prensa, ahí no hubo golpe de Estado. Ahí no existe la resistencia, ahí no hay asesinados, ahí no existen manifestaciones, no existen movilizaciones populares, y ese mismo fenómeno se da en los distintos medios de comunicación que están a favor del golpe en los distintos países del mundo. En Honduras las elecciones que hubo fueron elecciones manipuladas para elevar sus resultados y decirle al mundo que los hondureños habíamos ido a votar, y es falso. No llegó a votar ni el 30% de los hondureños. El golpe de Estado en Honduras fue precisamente contra todo un movimiento latinoamericano por integrarse, por unirse, y fundamentalmente fue para rescatar por parte de los Estados Unidos a Honduras como su gendarme en el área centroamericana. Toda la década de los 80 en Centroamérica hubo guerra, y fue Honduras la base para los Estados Unidos para implementar la guerra de baja intensidad, para derrocar a los sandinistas y al mismo tiempo para derrocar al Frente Farabundo Martí en El Salvador, que estaba en una lucha insurreccional. La semana pasada, este señor Porfirio Lobo Sosa inauguró con el embajador de los Estados Unidos en la zona de Caratasca, una zona en el Atlántico del país, una segunda base militar en Honduras. Lógicamente, los Estados Unidos hizo un guión para implementar este golpe de Estado. O sea, un golpe de Estado, después iba a haber elecciones, en el ínterin entre el golpe de Estado y las elecciones lo que iba a proceder y lo que hicieron fue entretener con diálogos, con mediaciones para oxigenar a los golpistas. Las elecciones, como lo dijimos al principio, abultaron sus resultados para obtener el reconocimiento internacional y decir que en Honduras ya no pasaba nada. Además de eso, el tercer elemento era de que se iba a decir que el gobierno de Honduras era un gobierno de conciliación y de unidad nacional, lo cual también es falso. Además de eso, el gobierno de los Estados Unidos, dentro de su guión, impulsaba lo que se llama el perdón de todos los participantes en el golpe de Estado, y en efecto se dio una amnistía, pero a los únicos que favorece es
a la gente que dieron el golpe de Estado, incluyendo a los militares, que si bien ese fue un guión formado por los Estados Unidos, nunca pensaron que en el país iba a haber una resistencia. Y esa resistencia ha venido incrementándose. Y esa resistencia precisamente representa a los distintos sectores populares del país. Y en este momento estamos trabajando, se empezó la semana pasada, a conseguir 1.150.000 firmas, que es el 30% del censo nacional, en donde cada quien firmará un escrito en que se diga que está de acuerdo en que convoquemos a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva Constitución y refundar el país. O sea, lo que queremos nosotros es garantizar que el pueblo hondureño esté consciente de que nos estamos metiendo a una situación en donde le estamos tocando las barbas al tigre, que es la oligarquía nacional y el imperio de los Estados Unidos. O sea, esto no es broma. Nosotros nos independizamos de España como un solo país en 1821, pero por intereses de los ingleses, por intereses de las oligarquías centroamericanas y por intereses del naciente imperio de los Estados Unidos, se nos dividió en aquella época en 5 repúblicas. De ahí para acá nunca hemos tenido estabilidad política. En 1982 se vuelve al orden constitucional con una constitución que se hizo el año 1981. Esa constitución se hizo bajo 3 principios. Primero, vender Honduras. Segundo principio, reducir el Estado a su mínima expresión. Tercer principio, que sean las Fuerzas Armadas los garantes de la Constitución de la República. O sea, no es el pueblo, es las Fuerzas Armadas los garantes de la Constitución de la República. Esa es la Constitución que tenemos hoy. En todo este proceso se ha fortalecido enormemente lo que es la empresa privada, lo que es el sector capitalista nacional e internacional del país. Se ha disminuido enormemente el poder del Estado y se ha disminuido enormemente el poder del pueblo, porque ese era el objetivo de esta Constitución y lo han logrado. Hoy, a casi 30 años de esta Constitución, el Estado apenas recibe el 16% del Producto Interno Bruto. ¿En qué situación crítica está ese Estado que no ajusta para educación, no ajusta para salud, no ajusta para obras públicas, no ajusta para cumplir con las obligaciones constitucionales? Estamos ante un país en donde las grandes empresas no pagan impuestos y tenemos trabajo precario. Estamos pues ante el fenómeno de un paraíso fiscal y un paraíso laboral. En eso nos ha convertido la Constitución de la República. Manuel Zelaya Rosales llega en ese momento al gobierno, en estas condiciones que se está. Entonces gana con un 22% y al momento de celebrar el triunfo recibe un papelito del embajador de los Estados Unidos. Pues él se lo llevó y se lo abrió en la casa. ¿Y qué es lo que había ahí? La propuesta del embajador de cuál debería de ser el gabinete en Honduras. Y él no le hizo caso. Ahí empezó a meterse en problemas. En Honduras el salario mínimo era algo así como un 50% del precio de la canasta básica. Y él lo llevó al 80% del precio de la canasta básica. Fue bombazo que definitivamente los empresarios no se lo toleraron, y en todo este periodo que les cuento, la empresa privada diariamente atacando en forma audaz al gobierno y exigiendo que se le destituyera. Después, cuando Zelaya dice que lo mejor en el país es ir a una constituyente para tener un nuevo estatus y tener un país distinto que pudiera ser gobernado por los distintos sectores del país, e ir a una constitución en la cual hubiese no solamente un sistema representativo, sino que participativo de la sociedad, ahí fue lo que motivó el golpe. El presidente Zelaya, entiendo que en estos momentos se encuentra siempre en la República Dominicana. Él forma parte de la resistencia. Él es un líder político, eso es indudable. Entonces el futuro del presidente Zelaya es muy claro. Es el mismo futuro de la resistencia, el mismo futuro que tenemos todos. Él se la está jugando con el pueblo.